Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un pequeño nivel que he hecho para Vagonia. Es un nivel de tutorial que sirve un poco de entrada para nuevos jugadores y por eso hay que prestarle mucha atención. Es un nivel muy sencillito, pero tiene que ser muy claro. Vamos a ello. Bien, pues aquí estamos en el primer nivel. Como veis, es un nivel que de repente cuando empiezas aparecen esos rayos rojos del sol. Es una cosa que te impacta y dices, uy, ¿qué es esto? O sea, lo que quiero es un poco descolocar al jugador. Ten en cuenta que este nivel va a ser el primero de la demo. En el juego final será uno de los primeros también. No sé si el primer nivel, pero será uno de los primeros. Vamos allá. Bien, como veis es una especie como de plaza, así con un rollo griego. Aquí tenemos solamente un enemigo que nos insulta y nos recibe con cariño. ¿Veis? Voy a darle al cheat de vida para que no nos moleste demasiado. Vale, como veis, es una plaza griega, es muy sencillita. En el centro está lo que queremos explicar, que es básicamente la mecánica principal del juego, que es despistar al enemigo, activar el portal y escapar. Nada más. Eso es lo que queremos explicar. Luego, por supuesto, hay algunas cositas de narrativa ambiental que aderezan un poquito el conjunto. Como veis, tenemos una cámara bastante vieja. Esta cámara la he modelado yo. Que sepáis que me divierte muchísimo modelar, me relaja y por eso me gusta y lo hago. Me he tardado más o menos unas 3 horas en hacerla. Podría tener muchísimo más detalle, pero no he querido meterle demasiado detalle. Ya sabéis que el arte de Vagonia va a ser un poquito sobrio. También deciros que lo he hecho con las herramientas de modelado de Unreal. No he utilizado un programa externo, solamente dentro de Unreal he hecho esto. Más cosas. Como veis, es una cámara que hace una foto al sitio más importante del escenario, que es esto, donde empieza un tutorial con unas palabras escritas. Y en ese tutorial lo que te está diciendo es que tienes que atraer al enemigo en la posición adecuada. Luego, aparte, hay más carteles. El segundo, que es que saltes básicamente a este escenario de aquí y te cuenta además que los enemigos no pueden saltar. En esto se basa la mecánica del juego. Vamos a probarlo. ¡Hop! ¿Dónde está el enemigo? Como veis, ya corre a subirse al escenario, pero tiene que subir las escaleras, ¿vale? Y acercarse tarda un tiempo. Aquí vemos otro cartelito que es activar el portal. Ese tiempo que tarda el enemigo en llegar a mí es el que voy a utilizar para activar el portal y poder escapar, ¿vale? Vamos a hacerlo. Es muy sencillo, como veis es un nivel bastante sencillo. Vente para acá. Ahí. Ahí lo tenemos. Pues venga, vamos allá. ¡Epa! Activamos, ya está corriendo. Uy, a lo mejor no nos va a dar tiempo esta vez. No nos va a dar tiempo. Oh, como veis, no nos ha dado tiempo. Voy a rebajar un poquito el tiempo. Voy a rebajar un poquito el tiempo del hold en este escenario. Porque está a 10 segundos y a lo mejor lo bajo a 7. Para hacerlo más fácil. Pero se puede conseguir, ¿eh? Lo voy a hacer. Como veis, estáis viendo alguna cosita rara. Veis que el marco de ese cuadro se mueve. Lo hago queriendo. A ver, ya estamos. A ver que me quite y vamos. Ya lo vamos a tener. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí podemos escapar. ¿Ves? Bueno, aquí hemos escapado y volvemos otra vez al nivel. No pasa nada, esto es pretendido. Cuando estén todos los niveles puestos, seguiremos al siguiente nivel. Más cositas que os quiero enseñar. Este nivel tiene un pequeño componente de narrativa ambiental, como estáis viendo, que es el tema de la cámara. Hay muchas fotos en el suelo, con la foto de un enemigo, que es puesto más o menos en la posición correcta a la que tengo que llevarlo. Como veis, también hay más fotos. Esto es una foto viviente, por así decirlo, en el que vemos al enemigo en posiciones extrañas. Por ejemplo, son posiciones de foto reconocibles e incluso actuales.
esta de aquí. Como veis, todas estas fotos tienen poses de las manos en diferentes posiciones y que significan cosas muy diferentes. Son mudras también. Como veis, los mudras en este juego es una constante. Luego también tenemos alguna pequeña cosita de narrativa ambiental. Yo, por ejemplo, me puedo meter por aquí. Y de repente... ¡Uy! De repente me hacen una foto y además cambian. El enemigo también puede cambiar la foto. Pero como veis, me hacen fotos y cambia lo que hay impreso en las fotos. En este caso son insultos, pero cuando, por ejemplo, el enemigo pasa por delante de la cámara, también le hace una foto y hace una foto de él en esa posición. No es una foto real, porque es una foto... ¿Veis? Ha pasado el enemigo y la foto cambia a una foto del propio enemigo, insultando. ¿Vale? Es un pequeño guiño de narrativa ambiental. Luego también quería enseñaros que en este nivel he tenido algún que otro dilema o problema de composición de arte, porque, bueno, como veis, me parece muy bonito el hecho de que sea un amanecer. ¿Veis esos rayos? ¿Veis esas personas misteriosas gigantes que están ahí al fondo? No solamente están ahí, también están aquí, también están aquí. He intentado trabajar el arte, como veis, aunque sea sobrio, pero he intentado trabajar el arte. Entonces, he tenido ciertos problemas con esto, porque, por ejemplo, ayer estuve trabajando con el gorro, con el rol de artista, para dejarlo muy bonito. Pero ¿sabéis lo que ocurría? Que la atención del jugador se iba a estas fotos vivientes, estas fotos en 3D, por así decirlo, y no tanto a lo que me interesa, que es, este es el punto de interés más importante. Básicamente lo que he hecho para rebajar, porque además esto atrae mucho la atención porque tiene partículas, tiene audio, que no sé si lo estáis escuchando bien. Por ejemplo, desde lejos el material que tiene las fotos se pone más blanquecino y llama más la atención. Entonces lo que he hecho ha sido primero darle un poquito más de luz a la escena, no mucho, ¿vale? Para que se vea bien el enemigo. También he bajado el emisivo de este material para que se quede un poquito. Sobre todo cuando te acercas, se oscurece, ¿veis? Que se oscurece bastante y cuando te alejas sí que llama más la atención. He subido el emisivo de este dibujo, ¿vale? He subido también los emisivos de lo que hay detrás del texto para que se vea mejor. Y espero que sea suficiente. Lo veré en el user test a ver qué es lo que ocurre. Si no, pues tengo más recursos. Bajaré todavía más el emisivo, los dejaré negros directamente, o grises, una escala de grises mucho más acusada. Tengo más recursos, ¿vale? Quiero dejar esta narrativa ambiental que he puesto, pero no quiero que robe la atención del jugador. Es muy importante. Hoy estoy con el gorro, con el rol de Game Designer, intentando pulir el user experience, el posible user experience. Es decir, contemplar un poco las posibilidades de acción que pueden tener los jugadores en este escenario. Espero que el punto de interés esté bien remarcado aquí. Y si no, ya os digo, rebajaré todavía más un poco la visibilidad de estas fotos vivientes o en 3D. ¿Por qué lo he puesto en amanecer? Porque habrá otros niveles en los que estén de día. Me pareció un buen comienzo para este juego empezar con un amanecer. Ya veremos cómo acaba. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta, ya sabéis, le dais al like, os suscribís, le dais a la campanita, me comentáis si queréis. Yo respondo a todos los comentarios. Así que muchas gracias por verme, muchas gracias por apoyarme. Y os emplazo hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a todos. Adiós.